Departamento de Acción Social del Instituto Jesuita Pedro Arrupe, aquí en Miami. Nuestra conferenciante de hoy es el padre Alejandro Olayo Méndez, quien nos presentará el tema Inmigración y la doctrina social de la Iglesia. El padre Alejandro es sacerdote jesuita de la provincia del oeste de los Estados Unidos y es actualmente profesor asistente en la Escuela de Trabajo Social del Boston College. La especialidad del padre Alejandro es en el área de migración y ayuda humanitaria. Alejandro pasó 2 años analizando la forma en que los migrantes centroamericanos y deportados mexicanos reciben ayuda humanitaria a lo largo de las rutas migratorias en México y las formas en que estas interacciones dan forma a los procesos migratorios en la región. Está particularmente interesado en la intersección de la ayuda humanitaria y la migración, así como en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la desigualdad, la migración de tránsito, las estructuras a nivel meso y la denominada industria de la migración. Alejandro también ha colaborado con el Servicio Jesuita de Refugiados, realizado entrevistas con desplazados internos en Colombia y en Tamil Nadu, en India. Recientemente publicó un reporte junto a investigadores de las universidades de Harvard y Tufts, donde examina la salud física y mental de números crecientes de solicitantes de asilo que han estado esperando por mucho tiempo en la frontera norte de México para solicitar protección contra la violencia y el daño. También ha realizado trabajo clínico con las comunidades de inmigrantes y refugiados en la ciudad de Chicago, Illinois y de Spokane, Washington. Actualmente trabaja en un proyecto con la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y estudia la práctica de acompañamiento a poblaciones en contextos de movilidad. Le damos las gracias al padre Alejandro, que está con nosotros en este día, por haber aceptado nuestra invitación, y me cayó la boca para que pueda entonces él tomar la palabra. Gracias, padre Alejandro. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos y a todas por reunirse esta mañana. Yo sé que el cambio de horario nos movió un poquito, nos pone aquí un ajuste. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, por compartir este momento. Yo voy a hacer la presentación en dos momentos. Primero voy a hablar de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Voy a hacer una presentación. Yo creo que después de esa presentación haremos una pausa para ver si hay algunas preguntas, cómo establecer algún diálogo. Y luego voy a entrar como en una segunda fase, hablar de estos 4 famosos verbos que el Papa Francisco en alguna de las cartas nos compartió, ¿no? Y después de hablar de los 4 verbos, hablaremos otra vez abriremos el espacio para poder compartir. Entonces, déjenme compartirles mi pantalla. ¿Podemos ver bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es de doctrina social de la Iglesia y la migración. Esto aquí. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hablar en este sentido es, cuando estamos hablando de doctrina social de la Iglesia, obviamente es parte de los documentos que los obispos o el magisterio o de alguna manera la gente que lidera la Iglesia, las comunidades, ha ido poniendo juntos. Pero yo creo que la otra parte de la doctrina social de la Iglesia tiene que ver con aquellas cosas que hemos sido como comunidades locales, que hemos ido adoptando, abrazando como prácticas, y cuál va siendo nuestra propia reflexión en torno a lo que, no solo es lo que la doctrina social de la Iglesia dice, a lo que el Evangelio dice, que me parece que de fondo es como la cosa más importante. Y el segundo componente, por supuesto, es, esta intersección con la migración. La migración, hay que decirlo claramente, la migración no es un problema. El que la gente se mueva no es un problema. Nos hemos movido por
siglos, los seres humanos se han movido por siglos, y bueno, es parte de quienes somos, es parte de lo que hacemos, y hay muchas formas de moverse. Hay muchas, desde trabajadores regulares, irregulares, gente que huye por conflictos, gente que busca simplemente otro estilo de vida, o gente que quiere mirar el mundo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado en no considerar que la migración es un problema que se tiene que resolver. Si hay un problema, es las condiciones o las razones por las que la gente decide moverse, o las condiciones en las que se mueve. Entonces, eso simplemente es como para tenerlo. Y desde luego, no siempre la migración es de países en vías de desarrollo a países desarrollados. O sea, hay mucho movimiento en muchos lados, entonces eso tengámoslo ya, incluso hay mucho desplazamiento interno. Entonces, con esas dos cosas, la experiencia de la comunidad, lo que el Evangelio y el Magisterio enseña, y esta experiencia de la movilidad humana, vamos a hacer esa intersección y a reflexionar un poco en eso. Yo creo que uno de los primeros momentos en la doctrina social de la Iglesia tiene que ver con esta encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum, donde establece que las personas, y fíjense, aquí es una encíclica social, establece que las personas tienen el derecho a trabajar para sobrevivir y mantener a sus familias. Entonces, el que alguien decida moverse en mejores búsquedas de empleo, mejor trabajo para proveer a su familia, de alguna manera está como al corazón de quienes somos, está al corazón de la Iglesia. Entonces, esa parte es muy importante entenderla. Y yo creo que parte del compromiso o parte de las situaciones que vemos es todos los migrantes, bueno, vamos a empezar, aquellas personas que deciden migrar, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Por qué no encuentran posibilidades de vida en los lugares donde viven para sostener a sus familias? Y si deciden trabajar y deciden moverse como trabajadores migrantes, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que los trabajadores migrantes tienen? Después, el Papa Pío XII, en su Constitución Apostólica Exsul Familia, sobre el cuidado espiritual del migrante, reafirma que los migrantes tienen el derecho a una vida digna y, por tanto, el derecho a migrar. Aquí hay dos cosas que son bien importantes. Yo diría que, bueno, obviamente yo creo que hemos avanzado más allá del cuidado espiritual del migrante, como cuidar de toda la persona. Me parece que ya cuando hablemos de los 4 verbos lo vamos a ver con mucha mayor claridad. Pero yo creo que aquí se reafirman dos cosas importantes. El derecho a una vida digna. La gente, las personas, tienen derecho a vivir con dignidad. Y si no encuentro una vida digna en donde estoy varado, en donde estoy trabajando, de alguna manera tengo el derecho a buscar esas oportunidades. Hoy día estamos limitados por toda esta cuestión política del Estado, el Estado-nación, la imagen de las fronteras, etc. Antes de que tuviéramos fronteras y todo, la gente no encontraba vida aquí, agarraba a su familia, agarraba a su grupo y se movía a otro lado donde hubiera oportunidades de vida. O sea, estamos hablando de encontrar espacios que nos permitan vivir con dignidad. Y eso nos da el derecho a migrar. Después vamos a hablar un poco del derecho a no migrar. O sea, la gente no tiene que verse forzada o con opciones limitadas, no tiene que verse forzada a migrar o con opciones limitadas en donde no tenga ninguna oportunidad de quedarse, ¿no? En el 2003, Juan Pablo II hace un llamado a promover la dignidad del hombre y de la mujer, del emigrante y del refugiado. Y urge a que los estados se adhieran a la Convención Internacional para la Protección de Derechos de Trabajadores, Emigrantes y sus Familias.
Aquí, fíjense bien cómo seguimos hablando de la dignidad del ser humano. O sea, hablamos de un derecho de dignidad, o sea, queremos que el ser humano se desarrolle, crezca, y que aun cuando se decida moverse del lugar de origen, del lugar no necesariamente donde nace, del lugar donde esté, a otro lado, que lo haga y que tenga dignidad. Y el Estado, aquí se urge al Estado que los estados, que los gobiernos se adhieran a los acuerdos internacionales para proteger esta dignidad de las personas. Aquí el documento en el que se adhieren, obviamente, es de esta Convención de Protección de los Derechos de Trabajadores, Migrantes y sus Familias. Yo creo que hemos evolucionado un poco ahora. Al final voy a hablar del Pacto Global para las Migraciones, que finalmente es un documento importante y donde hemos evolucionado, digo, 17, 18 años después. Ahora, existe el derecho a emigrar, a dejar el país de origen, y existe el derecho a no migrar. Esto es de un documento de Juan Pablo II del 2003, del mensaje de la Jornada Mundial de las Migraciones. Ya habíamos hablado, ya habíamos enfatizado que si la gente tiene necesidad de buscar medios para vivir en condiciones dignas, tiene el derecho a moverse. Hay un derecho a moverse, pero al mismo tiempo hay un derecho a buscar esas condiciones en los lugares donde vive. O sea, está el derecho a no migrar. Y el derecho a no migrar quiere decir que los gobiernos o las naciones tienen que crear condiciones concretas de paz, que significa comprometerse seriamente para salvaguardar ante todo el derecho a no migrar y decir vivir en paz y en dignidad en la propia patria. Esto no es sencillo de lograr. No es solo garantizar la paz, es garantizar que también los sistemas económicos en los que la gente, en los que los gobiernos participan, vayan respondiendo, estos gobiernos vayan respondiendo a realmente a las necesidades económicas. O sea, déjenme ponerles un caso claro. Honduras, que tiene una industria maquila muy importante. Las condiciones de trabajo de la gente son muy precarias. No es un trabajo estable. Y claro, o sea, nosotros aquí vemos el resultado. O sea, nosotros vamos al outlet y súper contentos porque nos compramos una camisa en $10. Muy contentos porque nos encontramos una súper oferta, 3 playeras por $3. Pero ese dinero que nosotros nos ahorramos o que la gente se ahorra en los países desarrollados, alguien lo está pagando. Y tristemente, en los modelos económicos que tenemos ahora, son los trabajadores que hacen la maquila. Entonces, eso es algo como muy importante, ¿no? Esta cuestión del derecho a no migrar quiere decir con crear condiciones dignas, concretas, que le permitan a los sujetos crecer y florecer en donde están parados. Esto obviamente se logra cuando los gobiernos, el local y el gobierno nacional, fomentan un comercio más equitativo, una solidaria cooperación internacional, en donde hay que ofrecer a todo el país las posibilidades de asegurar a sus habitantes la libertad de expresión y de movimiento y de satisfacer sus necesidades fundamentales. O sea, es crear las condiciones. Y para esto, o sea, finalmente esto quiere decir que tiene que haber participación política, tiene que haber participación social. Y nuestra participación política y participación social en nuestros países o en cualquier país no puede verse definida por un solo
por un solo factor. Tenemos que ver toda la plataforma. El Papa mencionó que la comida, la salud, el trabajo, la casa, la educación, si eso no existe, si eso no existe con cierta estabilidad, con cierta claridad, mucha gente va a decidir salir. La gente busca esperanzas de salida, la gente busca mejores condiciones de vida para sus familias, para los hijos. Si no hay comida en la mesa, la gente va a salir a buscar cómo poner comida en la mesa. Así de simple. Si hay violencia, la gente sale huyendo de la violencia porque la gente quiere vivir en paz. Si hay un gobierno represor o un gobierno que no fomenta la libertad, la gente va a salir de ahí porque la gente quiere vivir en paz. Entonces, esa parte es como importante. Los gobiernos, y fíjense, la cooperación internacional tiene que fomentar acceso a todas estas opciones. Obviamente, bueno, si existe el derecho a no migrar, existe también el derecho a migrar. El fundamento de este derecho es el destino universal de los bienes de este mundo, que está en la encíclica Mater et Magistra en los números 30 y 33. Y déjenme decir aquí que finalmente, otra vez, volvemos a esta parte de los derechos humanos. Como seres humanos tenemos el derecho a florecer. Tenemos el derecho a tener condiciones dignas que nos permitan florecer, crecer, que nos permitan ir creciendo. Obviamente corresponde a los gobiernos reglamentar los flujos migratorios en el respeto a las personas y a las necesidades de sus familias, teniendo en cuenta las exigencias de las sociedades que acogen a los inmigrantes. Este yo creo que es uno de los retos más grandes, porque finalmente entramos a esta cuestión de qué tanto los gobiernos tienen derecho a decir yo no te recibo, o qué tanto los gobiernos deben de ser como receptivos o suficientemente empáticos para que si tienen recursos para poder ayudar a otras naciones, para poder recibir gente, que los reciban. En este sentido, existen ya acuerdos internacionales que de alguna manera rigen a los que migran, a quienes buscan refugio, asilo político en otro país, y son acuerdos que siempre pueden mejorarse. Yo creo que aquí, y por ejemplo, el último acuerdo no es un acuerdo, le llaman vinculante, pero es un documento muy interesante, que es el Pacto Global para la Migración Ordenada. ¿Qué tanto la gente o los gobiernos hacen caso de esos documentos? Está por verse, pero a mí me parece que es un documento interesante y que, bueno, va ligado a toda esta cuestión de proveer consistentemente oportunidades para la gente que lo va necesitando. Entonces, así como la gente tiene derecho a migrar, a no migrar, los gobiernos tienen derecho a regular la migración. Pero los gobiernos, todos los gobiernos tienen derecho, o tienen más bien la obligación de ayudar a otros que están en condiciones difíciles. Ningún ser humano es ilegal. Eso está al corazón de quienes somos. Y bueno, hay muchas formas como de decirlo. Yo creo que lo más sencillo de decir ningún ser humano es ilegal. Aquí simplemente estamos diciendo toda esta parte. No podemos definir a una persona por una acción legal o ilegal que haya hecho. Eso no define a una persona. Por eso, bueno, se utilizan términos menos agresivos o menos alienantes, términos como migración irregular,
términos como, obviamente existen migrantes indocumentados, pero bueno, aquí lo que tenemos que entender otra vez, volvemos, la doctrina social de la iglesia, los documentos, el evangelio, nos invita a decir que los seres humanos tienen una dignidad que tiene que ser protegida y que tiene que ser fomentada. Y que ninguna etiqueta puede estar por encima de esa dignidad. Porque si decimos los ilegales, si decimos está de ilegal, se fue de ilegal, es atentar contra el otro, es insultar al prójimo. Y es muy curioso porque a veces, por ejemplo, yo he escuchado gente más joven en países desarrollados, aquí en Estados Unidos, que dice, me voy a ir a Europa y voy a trabajar. A ver, espérate, no tienes permiso para trabajar, eso te haría un ilegal, ¿no? Pero se ve como con tanta naturalidad. Pero si es un hondureño o si es un centroamericano o es alguien pobre que viene a un país desarrollado y que quiere trabajar, es un ilegal. ¿Por qué existen esas diferencias? O sea, ¿por qué aplicamos una regla de una forma y otra de otra? ¿Por qué alguien que decide retirarse se puede ir, digamos, a Puerto Vallarta y estarse 9 meses pasándose de su visa solo porque su pasaporte es americano? ¿Con qué derecho? Entonces, aquí lo que quiero hacer énfasis es, el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia nos invita a mirar esta cuestión de que los seres humanos tienen derecho a ser respetados. En enero del 2003, los obispos de Estados Unidos publicaron una carta pastoral, Juntos en el Camino de Esperanza, ya no somos extranjeros. Esta es una carta que de alguna manera son 18 años de la carta, pero es una carta que es un landmark, porque es una de las primeras veces en que una conferencia de obispos se pronuncia en favor de las poblaciones en contextos de movilidad. Y la carta obviamente enfatiza lo que ha enfatizado otros documentos en la iglesia, ¿no? Las personas tienen derecho a encontrar oportunidades en su tierra natal, las personas tienen el derecho de emigrar, de mantenerse a sí mismas y a sus familias, los estados soberanos poseen el derecho de controlar sus fronteras, debe protegerse a quienes busquen refugio y asilo. Y aquí, obviamente, tenemos que tener muy en cuenta lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte, con toda la gente que fue enviada de regreso a esperar en México. Y debe respetarse la dignidad y los derechos humanos de los migrantes en condiciones irregulares o indocumentados. Fíjense cómo la carta no dice nada nuevo en realidad. Es lo que se ha venido diciendo desde que aparece Rerum Novarum con León XIII. El primer comentario que hice. El derecho de los trabajadores, las personas tienen derecho a trabajar y emigrar, la dignidad humana. Entonces, fíjense cómo es trabajo, dignidad y derechos. Y aquí la pregunta para nosotros en toda esta cuestión de la doctrina social de la Iglesia es ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, como comunidad? Porque es muy fácil decir, la doctrina social de la iglesia, claro. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras respuestas? Y obviamente, en teoría, la iglesia, la comunidad, tiene que estar del lado de los más vulnerables. Y ahí no hay vuelta de hoja, ¿eh? Son los pobres, son los marginados. Y digo, el buen samaritano es como la historia del superejemplo, ¿no?
donde el buen samaritano va y busca al que está herido, al vulnerable, y cuida de él. Sale al encuentro de él o de ella. Y bueno, obviamente aquí en Estados Unidos hay como varias organizaciones, Catholic Charities, que tiene muchas oficinas a lo largo de Estados Unidos. En cada estado debe haber alguna forma. Yo creo que una forma de involucrarnos es decir, no solo, yo les diría, no solo como de vivir esta cuestión de la doctrina social de la iglesia, no solo es donar, porque donar, bueno, voy a donar $20 a Catholic Charities, o voy a donar ropa para... A veces tenemos que pensar cuáles son los otros pasos que puedo yo tomar para involucrarme más, ¿no? Obviamente, de la conferencia de los obispos sale esta oficina de Justice for Immigrants, en donde, bueno, aquí está toda la parte de hacer lobby con con el Congreso, etcétera, para una reforma migratoria digna. Para una reforma migratoria donde haya dignidad. Obviamente, bueno, hay toda una parte legal, que también Clinic, que es una ONG que hace mucho trabajo con ellos, con migrantes. Hay otros, National Migration Week, hay otros eventos que existen, la conferencia, obviamente, de los obispos, el SJR, el Servicio Jesuita a migrantes y refugiados, que todos conocemos, que estamos familiarizados con ello. Entonces, a mí me parece que aquí lo que estamos llamados es como a mirar claramente estos tres elementos, ¿no? La doctrina social de la iglesia, que es la enseñanza que tiene su base en el evangelio, y quiero ser muy claro, o sea, la base de la doctrina social de la iglesia no es algo que se inventan los obispos o que se inventa la gente que escribe documentos. La base está en el evangelio, y en el evangelio estamos llamados a amar, a comprometernos con el otro y a mirar por los vulnerables. Cuando dice la doctrina social de la iglesia es ¿cuál es la parte que como iglesia, que como comunidad nos toca? Esta parte de iglesia es importante. Esta parte de iglesia es que somos nosotros. Somos las comunidades. Y bueno, obviamente está la parte de la migración. En muchas oficinas, en muchos lugares hay una oficina de pastoral migratoria. Es importante saber qué hacen, dónde podemos apoyar, qué podemos hacer, etcétera, ¿no? Y cada año los migrantes, bueno, hay un documento que se da sobre la Jornada Mundial de las Migraciones, que generalmente es alrededor de diciembre. Y bueno, el Papa Francisco decía, los migrantes plantean un desafío particular por ser pastor de una iglesia sin fronteras, que se siente madre de todos. Y yo creo que es muy claro cuál es la invitación de Francisco. Si ustedes recuerdan lo que Francisco hace, lo que el Papa Francisco hace inmediatamente después de ser nombrado Papa, de sus primeros actos, el Papa Francisco va a Lampedusa. Va a encontrar a los migrantes que están varados ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante como mirar qué es lo que Francisco nos está modelando, ¿no? El Papa Francisco ha mostrado su enfado al conocer la noticia de un nuevo naufragio cerca de Lampedusa, la isla que visitó en julio. Se estima que en el barco iban alrededor de 500 inmigrantes. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Viene la parola vergogna. È una vergogna. El lunes fallecieron otros 13 inmigrantes que intentaban llegar a la isla.
El Papa pronunció estas palabras al término de un encuentro por el 50 aniversario de la encíclica Pacem in Terris. Al terminar el acto, pidió oraciones por los refugiados. Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita. Uomini, donne, bambini, per i familiari e per tutti i profughi. Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano simili tragedie. Solo una decisa collaborazione di tutti può aiutare a prevenirle. Precisamente en el comentario sobre la encíclica, el Papa Francisco reclamó un mayor compromiso con la justicia y la solidaridad. Dijo que observando el mundo de nuestros días se pregunta si todavía los hombres no han comprendido la lección de este documento. La Pacem in Terris fue escrita hace 50 años por Juan XXIII durante la Guerra Fría. Este fue un pequeño video, obviamente. Fue un pequeño video que, bueno, ilustra qué es lo que ha estado pasando. Y lo triste es que este video es de temprano, de cuando Francisco tomó posesiones de los primeros años, y la realidad no ha cambiado. Y bueno, una cosa es el Mediterráneo. Decían que si pudieran, si el desierto de Sonora y el desierto de Texas fuera a ser mar, los cuerpos flotarían. Porque también muere mucha gente a lo largo de las rutas migratorias en América. Y en muchos lados sucede exactamente lo mismo. Y yo creo que esta frase tan fuerte de Francisco que dice, debemos de sentir vergüenza, es como un reto. Es como un reto de decir, esto es lo que está pasando y estamos llamados realmente a dar una respuesta más concreta, ¿no? Obviamente, bueno, la respuesta que tenemos que ir dando es de apoyo, de trabajo. Now we want to report on a campaign of a very different nature. The ongoing effort to reform our nation's immigration laws. Bueno, el video está en inglés, pero básicamente lo que aquí estamos hablando, lo que el video va a hablar, es de la necesidad de una reforma de inmigración. La necesidad, y no solo es en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, hay necesidad de que las reformas migratorias sean más benignas para poder recibir a la gente que está necesitada de espacios para poder crecer. Entonces, la manera en la que nos involucremos para fomentar una reforma migratoria que sea justa, que dé oportunidades a la gente, que permita una movilidad en condiciones de menos precariedad, de menos dificultad, eso me parece que va a ser una forma de apoyar a la gente, ¿no? Y bueno, finalmente, obviamente, nuestra participación en todo esto tiene que ser en poder realmente responder a cuáles son las necesidades que la gente va teniendo a lo largo de